Entonces comenzamos como hacemos todos los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, tenemos hoy un texto que, a juicio de muchos, es la obra maestra de las parábolas, la parábola más impresionante. Me imagino que esto lo sabéis porque lo habéis comprobado. Realmente cuando uno se pone a leer y a entrar en esta parábola, dice uno, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué paisaje de misericordia tan espectacular! Bueno, Lucas 15, ya sabéis que Lucas, como hemos dicho varias veces, es el evangelista que más insiste en la misericordia. Bueno, pues pone unas parábolas de la misericordia, y en concreto esta del hijo pródigo o del hijo perdido o del amor del Padre, que de todo se puede llamar, que es una auténtica joya. Y este texto solo lo trae el evangelista Lucas, solo. Bueno, vamos allá. Bueno, y para motivar, pues hemos encontrado esta frase del Papa Francisco que nos gusta mucho. Nuestros errores, que los tenemos, ¿verdad? Nuestros errores nunca dañan el amor que Dios nos tiene. Esa fuente de amor de Dios no deja de manar por el hecho de que nosotros nos vayamos de casa, como le pasó al hijo menor. Y también como motivación vamos a cantar ese canto que conocemos, yo creo que casi todos, Hoy vuelvo de lejos. Hoy vuelvo de lejos, hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa, y un abrazo me has dado, Padre del alma, y un abrazo me has dado, Padre del alma. Bueno, esta música nos va a acompañar a lo largo de toda la parábola. Pasamos adelante. Invocamos al Espíritu y hacemos todos esta invocación. Ven, Espíritu, fortalécenos para no dejar de esperar por muy perdidos que estemos. Esto es muy grande y muy hermoso, porque por muy perdidos que estemos, que no dejemos nunca de confiar en que alguien nos está esperando. Y este es el gran milagro de la misericordia. Pasamos. Bueno, para motivar este texto, que yo creo que no necesitamos mucho para motivar, pero bueno, primero, un momento para entender. Este texto que vamos a estudiar, que vamos a orar, es una de las tres parábolas de la misericordia. La misericordia es que se encuentra lo que se había perdido. Y las tres parábolas son el buen pastor que encuentra la oveja que se le había perdido, la mujer que había perdido una moneda y la encuentra, y después el hijo pródigo que se había perdido y se produce el encuentro. Y las tres parábolas de la misericordia están relacionadas también con la alegría. La alegría al encontrar la oveja perdida, la moneda, y también al hijo pródigo. Por tanto, un momento para entender más el amor y la misericordia dentro de la Cuaresma. En segundo lugar, un momento para el asombro, porque realmente la poesía, la belleza, como ponemos ahí, la intensidad emotiva de esta parábola es impresionante. Realmente te deja impresionado. Y después, un momento para la decisión, porque las parábolas, como ya diremos quizás en algún otro momento, y algunas veces hemos dicho, las parábolas nunca se nos dan terminadas. Las parábolas siempre quedan abiertas. Para que las termine, ¿quién las tiene que terminar?
Nosotros, las parábolas son como un lenguaje incompleto que solo lo completa cada persona que se ha metido en la parábola. Por eso, tres personajes, el padre, el hijo pequeño y el hijo mayor, para una radiografía de nuestro corazón. Pero hay otro personaje. Y el otro personaje es que hay un tercer hijo. No sé si habíais descubierto esto, pero el Papa Francisco nos dice que junto al hijo menor y el hijo mayor hay un tercer hijo escondido. Un tercer hijo escondido, que es el que no consideró como un privilegio ser como el Padre y se vació de sí mismo asumiendo la condición de siervo. Un hijo que recibió todo del Padre, salió del Padre y nos lo entregó todo en un derroche de amor. ¿Quién es ese tercer hijo escondido? Jesús. Entonces, vamos a leer la parábola tratando de descubrir este tercer hijo, que muchas veces decimos los dos hijos, pero hay un tercero que sabemos lo que hizo, es el hijo escondido de la parábola. Pasamos. Bueno, ya que dice el texto, es un texto largo. Bueno, si queréis leéis y si no voy leyendo yo, quien quiera se une conmigo a la lectura. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte que me toca de la fortuna». El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud». Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: «Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio,
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. ¿Qué os parece? Claro, ya nos la sabemos, pero imaginad que nos encontráramos por primera vez con este texto. Realmente es como para emocionarse y que le broten a uno las lágrimas de belleza que tiene este texto. Bueno, vamos ahora a la fecundidad de la palabra, a la meditación de esta palabra. Bueno, en un texto como este es importante que nos preguntemos qué personajes aparecen en la parábola y qué hace cada uno de esos personajes. Y en esta parábola aparecen varios personajes, pero nos centramos fundamentalmente en el padre, en el hijo mayor y el hijo menor. Hay otros personajes. Por ejemplo, ¿qué personajes hay también? El criado, por ejemplo, aparece también el amo de los cerdos que le contrató. Bueno, pero nos fijamos en estos tres personajes. Cuando os acerquéis a un texto, a veces puede venir bien para entenderlo, para entrar dentro, esto. Primero, ¿qué personajes aparecen en el texto? Segundo, ¿qué hace cada uno de estos personajes? Tercero, ¿qué me dicen a mí todas estas cosas? ¿Cómo me hablan? Bueno, entonces primero, antes de comentar brevemente algunos textos del Evangelio, nos fijamos en el hijo menor. Primero, el hijo menor de esta parábola. Bueno, ¿y qué vemos aquí? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? Pues vemos en el hijo menor un deseo a la deriva. Realmente el deseo de libertad, de escaparse de la casa de su padre ha sido tan grande, ¿verdad? Un deseo a la deriva que identifica felicidad con saciedad. Quiero los bienes para saciarme, para ser feliz. Bueno, después vemos un joven ingrato y egoísta. Solo piensa en él. No ha pensado en el dolor de muerte que le ha ocasionado a su padre. No ha pensado. No le importa herir. Un joven derrochador, vividor. Todo lo ha malgastado, toda la fortuna que le había regalado su padre. Y, por otra parte, calculador e interesado. Vuelve, pero no por su padre. Vuelve porque tiene un hambre que no puede con ella. Y aprende la lección porque no vuelve orgulloso, vuelve humilde. Según un portugués que en este momento está predicando o ha predicado los ejercicios al Papa y a la Curia, dice que esta imagen del hijo menor se parece mucho a la situación del hombre y la mujer de hoy, que quieren alejarse del Padre, que quieren alejarse de Dios, que pretenden encontrar la alegría sin Dios y por eso lo matan, ¿verdad? Hasta en la pared nuestra pone un letrero que habéis visto, ¿verdad? Dios no existe. Ahí lo quieren matar. Bueno, entonces dice él, y yo estoy de acuerdo y creo que nosotros también, que hay una tendencia en el hombre moderno de pretender, pues, separarse de Dios y vivir al margen. Bueno, hijo menor. Vamos a ver el segundo personaje, el padre. Bueno, el padre, que es curioso que aquí en esta parábola no aparece. ¿Quién no aparece? No aparece la madre, pero el pintor Rembrandt, que pintó este abrazo del padre y del hijo, sabéis que pintó dos manos diferentes, ¿verdad? Dos manos diferentes.
una mano de padre, de hombre, y una mano de mujer. Entonces, creo que ahí en este padre está el padre, la madre, ¿verdad? Está, bueno. Entonces, ¿qué lo vemos? Pues es la personificación del amor. Realmente no lleva cuentas del mal. La puerta de su corazón siempre ha quedado abierta para su hijo. Por eso abraza, besa. La compasión y la ternura le brotan por todos los poros. Y es el rostro de este personaje. La ternura y la compasión, que de tanto esperar se ha quedado casi sin vista, ¿verdad? Casi los ojos se le han cansado de esperar a su hijo. Y podríamos decir que es el icono de la misericordia. Si tuviéramos que decir, ¿cuál es el icono? Pues diríamos, este padre, esta madre, es el icono de la misericordia. Y, curiosamente, tiene para cada uno de sus hijos una mirada única, porque vive un auténtico drama. Cuando recupera a uno, se le pierde el otro, como pasa muchas veces en las familias, ¿verdad? Que a veces, si yo entro en casa, el otro no entra, o si tú entras, yo no entro. Bueno, él pierde, gana a uno y pierde a otro, y comienza otra historia que no sabemos, pero siempre una historia de misericordia. Y después está el hijo mayor, que parece el malo de la película. El hijo mayor. En realidad, esta parábola, ¿por qué la cuenta Jesús? ¿Recordáis por qué la cuenta? ¿Por qué la cuenta? Porque, muy bien, Chema, porque la cuenta Jesús, porque los fariseos y publicanos, bueno, los fariseos y los escribas, no podían ver que Jesús comiera con los pecadores y se sentara a la mesa con ellos. No podían ver. Entonces decían, este Jesús no es bueno, porque si fuera bueno, no se sentaría nunca, trazaría una raya y no se sentaría nunca con los pecadores, porque una persona es buena cuando marca distancias, pero Jesús, que se sienta a comer con los pecadores, este no puede ser bueno. Y Jesús les viene a decir a los escribas y fariseos, a mí no me digáis nada. ¿Sabéis por qué hago yo esto? Porque mi Padre es así. Porque mi Padre no traza fronteras, acoge a todos, se sienta con todos, y por eso les cuenta estas parábolas, las parábolas de la misericordia. Y el hijo mayor, pues representa a estos escribas y fariseos muy obedientes de la ley, pero que les faltaba la ternura del corazón, como veremos. Entonces, este hijo mayor es un trabajador, no podemos decir, hasta podíamos decir, pero qué persona tan trabajadora, tan cumplidora, una persona fiel y obediente a su padre, pero no sabe amar. Este es el drama del hijo mayor. Es envidioso y tiene dentro, siente una reivindicación estéril e infeliz. A este le haces esto y a mí, bueno, no se parece a su padre. Y las palabras que le dice el padre, pero hijo, en griego se podía traducir mejor criatura, pero criatura, es como algunas veces utilizamos este lenguaje, pero criatura, la misma palabra criatura que le dijeron María y José al niño cuando se perdió en el templo, pero criatura, ¿por qué nos has hecho esto? Bueno, entonces le dice, pero criatura, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. No, sus palabras no tienen ternura. Es curioso que al final no dice ni padre ni hermano. ¿Sabéis cómo dice? Ese hijo tuyo, ¿verdad? Como si hubiera renunciado al hermano y hubiera renunciado al padre. Porque aquí hay algo muy fuerte. Renunciar al hermano es renunciar, o sea, no entender al padre. Bueno, pues aquí tenemos los tres
personajes importantes de esta parábola. Pasamos. Y ahora vamos a recorrer brevemente, porque es muy larga, algunos trocitos de este Evangelio. Primero, estos solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Bueno, esto es sorprendente, ¿verdad? Que curiosamente se acercan a Jesús los pecadores y los publicanos, como decía Chema, los publicanos. Y esto no lo podían ver los escribas y los fariseos. Pero ¿cómo éste se puede juntar con esta calaña, con gente de este tipo? ¿Cómo se puede juntar? Y entonces, a la vez que unos se acercaban y formaban una especie de corro con Jesús, había otro corro mayor de gentes que murmuraban y le miraban con odio, que son, en definitiva, los que tratarán de quitarlo por medio, porque pensaban, este nos está destrozando todo nuestro montaje religioso. Nos lo está destrozando, porque ¿dónde se ha visto? Dios siempre ha estado con los buenos. ¿Cómo es que este viene ahora y se sienta con los pecadores? Bueno, entonces murmuran porque acoge a pecadores y come con ellos. Qué curioso que Santa Teresita, decía ella, que se sentaba a la mesa con los pecadores. Se sentaba a la mesa con los pecadores. Algunas veces no nos gusta sentarnos en la misma mesa con personas que no nos caen bien, ¿verdad? No nos caen bien. Y a veces hay verdaderos problemas, a veces en residencias o cosas de estas. A ver si me toca a mí con esta, o con la otra. Bueno, verdaderos líos. Bueno, vale, pasamos. Segundo, el Padre les repartió los bienes. El Eclesiastés decía, daba un consejo a los padres. Decía, no les des la fortuna a los hijos hasta que no te estés muriendo, que es una cosa que también solemos a veces oír nosotros, ¿verdad? No les des, porque vete tú a saber lo que te puede pasar, y a lo mejor han estado prontos para recibir, pero después no están tan atentos para ayudar y echar una mano. Bueno, entonces el Padre le repartió los bienes, seguía siendo propietario de las tierras, pero les repartió su fortuna. Al repartir la fortuna, siempre el hijo mayor se llevaba el doble que el hijo pequeño, ¿verdad? O que los otros hijos. Bueno, entonces le repartió sus bienes. Y aquí hemos puesto este texto de San Juan de la Cruz, que es una maravilla. Fijaos lo que dice: Dios se alegra de ser Dios para poder darse como Dios. Y aquí podemos ver también que Dios se ha volcado con cada uno de nosotros. Nos lo ha dado todo. Nos lo ha dado todo. Y nos ha dado a Jesús, que es su Hijo. Nos lo ha dado todo. Por eso, en el domingo anterior, el Padre desde la nube decía, escuchadlo, escuchadlo. Bueno, muy bien, pasamos adelante. Y nadie le daba nada. Ya estamos en la historia del hijo menor que ha ido a un país lejano, ha malgastado todos sus bienes, viviendo perdidamente, ha sido un derrochón, ¿verdad? Ha derrochado y no se ha quedado con nada. Y fijaos el contraste tan fuerte. El Padre que le ha dado todo y con esta expresión, nadie le daba nada, qué fuerte, nadie le daba nada. Aquí, detrás de esto está la situación de miles y miles de esclavos entre los romanos, de miles y miles de esclavos en tiempo de Lucas, que no tenían, nadie les daba nada. Una situación muy fuerte. Nadie le daba nada. Contraste. Bueno, y al final encuentra un amo que le dice, vete a cuidar cerdos. Pero ¿sabéis qué era lo último para un judío? ¿Qué era? Cuidar cerdos. Porque decían los rabinos, maldito el que cuida cerdos.
Los cerdos eran animales impuros para los judíos. No comían hierba, no eran... Entonces, no eran... El peor oficio que le podía tocar, le toca. Cuidar cerdos para un judío. Eso no nos lo podemos ni imaginar nosotros, que valoramos mucho al cerdo y todo lo que viene del cerdo. Pero ellos no, era un animal impuro, porque no eran reptiles. Vale. Y sigue. Bueno, y entonces el hijo empieza a cavilar por dentro, a cavilar. El Evangelio de Lucas utiliza bastantes veces, bueno, unas cuantas veces, estos monólogos interiores, ¿verdad? Nos describe lo que están pensando los personajes. Y aquí nos describe lo que está pensando este hijo. Pero recordad que también en otro pasaje de Lucas nos dirá, cuando aquel recibe una cosecha grande, piensa, ¿qué voy a hacer? ¿A qué voy a hacer ahora? Que no tengo sitio para almacenar el grano. Dice, y está pensando. Y otro texto también dice, ¿y qué voy a hacer ahora cuando el amo despide al capataz porque había sido injusto? Dice, ¿qué voy a hacer ahora? Mendigar me da vergüenza y cavar no tengo fuerzas. Son cavilaciones interiores, que es un mecanismo que utiliza el evangelista para decirnos qué estaba pensando, los diálogos interiores que estaba teniendo este hijo menor dentro de sí. Bueno, entonces él empieza a pensar, bueno, pues, ¿y qué le voy a decir? Pues padre, le diré cuando vaya allí, prepara su discurso, ¿verdad? Le voy a decir, padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo, ¿verdad? Trátame como a uno... Bueno, se ha preparado un montaje por dentro. Bueno, y quiere volver a la casa de su padre, aunque sea como jornalero. Cree, sinceramente, que no merece otra cosa. Está destrozado, ¿verdad? Y él va maquinando y preparando el discurso. ¿No os ha pasado alguna vez que tenéis alguna entrevista y uno, a ver qué digo? Bueno, y vas preparando interiormente el discurso. Pasamos. Bueno, y aquí hemos puesto un texto largo porque es realmente emocionante. Cuando todavía estaba lejos, esto significa que el padre no es el hijo que ha vuelto, ha llamado y le han dicho al padre, oye, que ha venido tu hijo y él ha salido a recibirlo. No, sino que el padre es el que está siempre esperando. Y por eso esta emoción, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas de padre-madre, como si de nuevo estuviera dispuesto a engendrarlo en las entrañas como hijo. Bueno, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Bueno, entonces aquí nos podemos fijar en que la alegría desbordante del padre está en relación con la tristeza tan grande que ha tenido el padre al perderlo. Bueno, y se le conmueven las entrañas, y esto, entrañas de nuevo, como si lo engendrara de nuevo. De hecho, en esa imagen de Rembrandt que hemos visto, ¿verdad?, aparece el hijo como en el regazo de su padre y de su madre, como si volviera a renacer, como si volviera a ser engendrado a la vida, con un lenguaje de resurrección que veremos, ¿verdad? Y el padre pues no le deja hablar. El otro había preparado un discurso, pero el padre le tapa la boca y empieza una catarata de gestos impresionantes. No quiere que el hijo sea su esclavo y por eso aparecen los abrazos al cuello, los besos, la túnica nueva, las sandalias, el anillo, el banquete, la fiesta grande, un derroche, un banquetazo tremendo, una fiesta de alegría impresionante. Bueno, daos cuenta con qué fuerza la narración, ¿verdad? Y
corriendo, le pone el anillo, la túnica y las sandalias, todo. Bueno, y abrazo, beso. Pasamos. Bueno, y después manda matar el ternero cebado, como sabéis. Bueno, ya sabéis, no nos detenemos en todo. Pero el hijo mayor vuelve del campo, vuelve de trabajar y oye la fiesta. Y entonces los criados le dicen lo que pasa y él no quiere entrar, no quiere entrar. Y entonces es el padre el que tiene que salir. Y ahí, con toda la rabia, le dice: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito. ¡Qué fuerte es esto! Sin desobedecerte nunca. Reacciona con rabia, no quiere entrar, no entiende la alegría del padre, no la entiende, ni la acepta. Esto es imposible de aceptar. Él quiere fiesta, pero solo con sus amigos, no con aquellos que han perdido su fortuna. Bueno, esto tiene mucha miga, como sabéis, ¿verdad? Porque a veces la experiencia de Dios, de un Dios que no es Dios, que no es el Dios de Jesús, nos lleva a pensar como el hijo mayor. Y nos lleva a pensar que Dios actúa como el hijo mayor. Bueno, pasamos. Y ya terminamos con, dice: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Volvemos otra vez, todo lo del Padre nos lo ha dado. San Juan de la Cruz, emocionado, comentando estos textos u otros parecidos, dirá que todo lo mío es tuyo, y dirá: míos son los cielos y mía la tierra, y los ángeles son míos, y los pecadores son míos, y la Madre de Dios, y Dios es mío. Y terminará diciendo: ¿y por qué todo esto? Porque Cristo es mío y todo para mí. Entonces, estas palabras preciosas: todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Lenguaje de resurrección, de Pascua. Estaba muerto y ha revivido, estaba perdido. No sabíamos si estaba muerto y lo hemos encontrado. Bueno, entonces, esta es la respuesta final del Padre. No presta atención a los argumentos de su hijo mayor y, como os decía antes, la parábola termina y no nos dice cuál fue la respuesta de los tres hijos. ¿Cuál fue la respuesta del hijo menor? ¿Cuál fue la respuesta del hijo mayor? Y sí que sabemos cuál fue la respuesta del hijo que estaba escondido en la parábola. Sí sabemos cuál fue la respuesta de Jesús. Bueno, pero lo importante es lo que os decía antes. Las parábolas siempre quedan abiertas para que el final se lo pongamos nosotros, cada uno. Si nos hemos metido en esta parábola, ponle final a la parábola. Bueno, esto es lo que hemos comentado, ¿verdad? Hay mucho más para comentar, pero bueno, basta con esto. Y tratamos de responder a la palabra. Y lo hacemos siempre con preguntas. Entonces, son preguntas para la reflexión. Por ejemplo, ¿qué imagen de Dios tienes? ¿Tienes la imagen de Dios parecido a este padre, madre que aparece en la parábola? ¿O tienes la imagen de Dios que tiene el hijo mayor y los escribas y fariseos? ¿Qué imagen de Dios tienes dentro? ¿A qué Dios rezas? ¿Qué experiencia de Dios tienes o tengo? ¿Ha cambiado esta imagen a lo largo de los años?
vas viendo en tu vida si va cambiando esta imagen de Dios y va apareciéndote delante un rostro con más ternura, más compasión, más misericordia. ¿Vas viendo en tu vida cómo la dureza para con los otros se va cambiando en ternura y compasión? Bueno, pues esta sería la respuesta a la que tendríamos que responder. Segunda pregunta fuerte. ¿Con qué personaje de la parábola te identificas en este momento? ¿Te identificas con el padre-madre, con el hijo menor, con el hijo mayor, con el hijo escondido? ¿Con qué personaje? Tercera, esto también es muy bonito. Imagina la continuación de la parábola. ¿Cómo reaccionarías tú si fueses el hijo menor ante tanto amor? Porque no se nos dice, la parábola no nos dice cómo reaccionó este hijo. ¿Pudo participar en el banquete y volverse a escapar? Yo qué sé. ¿O pudo realmente entender para siempre en una conversión de corazón y quedar rendido por el amor? ¿Qué pasó? Bueno, entonces, imagínalo tú ahora. Si fueses el hijo pequeño, ¿cómo reaccionarías ante tanto amor? Por ejemplo, Carlos de Foucault decía él, en el momento en que entendí cómo era Dios para mí, en ese momento entendí que solo podía vivir para Él. Y si fueses el hijo mayor, ¿cómo reaccionarías? Porque no sabemos si el hijo mayor al final entró o no entró, ¿verdad? Quizás al hijo mayor le costó más o cuesta más cuando uno es hijo mayor y se cree en posesión de la verdad. Cuesta más entrar en la casa del Padre que al que ha estado perdido. No sé, bueno, si fueras el hijo mayor, ¿cómo reaccionarías? Pasamos. Bueno, y para orar, pues os invitamos a contemplar esta imagen, pero bueno, que puede ser otra, puede ser la que cada uno de nosotros tiene en su corazón, del Padre, de esta imagen del Padre que tenemos. Bueno, contemplando esta imagen, pues oramos diciendo, contemplo tu misericordia entrañable que acoge, abraza, perdona, recrea, lo hace todo nuevo. Contemplo tu espera infinita. Santa Teresa dirá, siempre me esperó. Qué bonito esto, siempre me esperó. Contemplo tu espera infinita. Contemplo tu mirada siempre nueva, independientemente de lo que yo haya hecho. Y te pido la gracia de volver a ti, Padre, humilde y agradecido. Recuerdo momentos de mi vida en los que he experimentado tu amor, Padre, y el amor de otras personas que me han amado, que me han acogido, que no han tenido en cuenta mis fallos, mis errores. Te doy gracias, Padre, por todas estas personas que han tenido siempre la puerta abierta y han confiado en mí. Te suplico también por las personas perdidas, quizás equivocadas. Y me quedo en silencio respondiendo a tu amor con mi callado amor. El lenguaje que el más oye solo es el callado amor. Solo es el callado amor. Solo es el callado amor. Bueno, y terminamos con un poquito la acción. ¿Cómo responderemos a esta parábola?
de muchas maneras, pero una forma de responder a esta parábola puede ser que en este tiempo de Cuaresma nos acerquemos al sacramento, al encuentro con la misericordia, en el sacramento de la reconciliación, para experimentar el amor de Dios. Hay muchas posibilidades, pero ya os hemos dicho que la semana de espiritualidad, el viernes de la semana de espiritualidad, celebraremos una liturgia comunitaria de la reconciliación, del abrazo del Padre a todos los que queráis. El viernes de la semana de espiritualidad. Y también otra forma sería apostar por lo nuevo que está comenzando, es decir, apostar por la ternura, por la compasión y por la misericordia. Y vamos a ver un vídeo en que una joven polaca, cuenta su testimonio del perdón de Dios en la JMJ, delante del Papa Francisco. Redactor naczelną czasopismo Modzie. El domingo 15 de abril del 2012 nie miałam nic wspólnego desperté en z mi casa en Kościołem. Lodz, Gościłam la tercera ciudad más grande de z Polonia. fajnymi chłopakami. En ese tiempo yo era la jefa de redacción de una revista de moda y llevaba 20 años sin tener nada que ver con la iglesia. Obudziłam się z bardzo głębokim Tenía éxito en el trabajo, salía con chicos guapos, vivía de fiesta en fiesta. dalekie od dobra. Ese era el sentido de mi vida. Że potrzebuję iść tego dnia. Todo genial. Bardzo wiedziałam, jak to się robi. Pero un día me desperté pensando que lo que estaba haciendo quizás no estuviera bien. Entendí que necesitaba confesarme ese mismo día. No sabía cómo se hacía, Rozumiałam to. por eso busqué en Google la palabra confesión. A ja siedzę obojętnie w swojej kuchni. En uno de esos artículos que encontré, leí la siguiente frase: Bardzo mnie to poruszyło. Dios murió por amor hacia nosotros. Lo entendí perfectamente. Wziąłam kartkę, Dios murió por amor hacia mí. napisane. Quiere darme una vida en plenitud. Y yo, indiferente, me quedo sentada en la cocina fumando un cigarrillo. Zapisałam wszystkie 10 przykazań. Así lo percibí. Poważny moment. Me eché a llorar. Tomé una hoja de papel y me puse a anotar mis pecados. Los tenía todos muy claros. Mi conciencia me lo decía. Muszę porozmawiać z księdzem. Znalazłam w internecie Vi que incumplí con todos los mandamientos. Sentí la necesidad de hablar enseguida con un sacerdote. En internet encontré la información de que habría confesiones en la catedral a las 3 de la tarde. Corrí allí, pero temí que el sacerdote me dijera: tus pecados son demasiado graves, no puedo hacer nada por ti. Pese a ello me atreví. Me acerqué al confesionario y lo conté todo. Lloré mucho haciéndolo. El sacerdote no decía nada. Cuando terminé me dijo: es una hermosa confesión. No sabía bien a qué se refería, no había nada hermoso en lo que acababa de confesar. ¿Sabes qué día es hoy? El domingo de la misericordia. ¿Sabes qué hora es? Pasada las 3 de la tarde. Es la hora de la misericordia. ¿Sabes dónde te encuentras? En la catedral donde Santa Faustina, cuando vivía en Lodz, venía a rezar todos los días. Es a ella quien Dios reveló que ese preciso día que quería perdonar todos los pecados, fuera como fuesen. Tus pecados te han sido perdonados. Ya no existen más. No vuelvas a pecar, ni pienses en ellos. Fueron unas palabras fuertes. En fin, fui a confesarme convencida de que había perdido la vida eterna para siempre. Y lo que oí fue que Dios había hecho desaparecer para siempre todo el mal que hice. Que desde siempre me había estado esperando y aquel día quiso encontrarse conmigo. Salí de la iglesia como de un campo de batalla, tremendamente cansada, pero también muy feliz, con una sensación de victoria y convencida de que Jesús regresaba conmigo a casa. Durante los 2 últimos años estuve preparando la JMJ en Lodz para que otros puedan vivir lo mismo que yo. La misericordia de Dios está viva y funciona hoy día. Soy testigo de ello y se lo deseo a cada uno de ustedes.
Buena noche y que este Evangelio nos cale y nos toque el corazón y nos llegue a experimentar lo grande que es nuestro Dios. Buenas noches y gracias. Hasta el próximo martes.